de siempre. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar con ustedes, un placer estar con Ricardo y contigo y con Víctor, que todavía no lo veo, pero seguramente lo veré en unos momentos. Muchas gracias. Al contrario, encantada. Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a Guadalupe. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo los jueves. Y saludo muy afectuosamente también al público que nos sigue. Bueno, pues debe estar por llegar ya Víctor Ronquillo. Él siempre está puntual, muy optimista y muy entusiasta. En cuanto llegue, lo incorporamos. Ricardo Ravelo, sobre el caso Ricardo Anaya, tan mentado y tan sonado, que hoy ha tenido una desenlace muy peculiar, como de telenovela. Siempre sí se presentó, pero por internet, por videollamada, Ricardo Anaya, pero le cancelan la audiencia o la posponen porque efectivamente no tuvo acceso a la carpeta de investigación correspondiente. Tu opinión, por favor, Ricardo. Mira, es un caso polémico que tiene varias lecturas. En realidad hay una verdad insoslayable, muy clara, que es una investigación respecto de fraudes, sobornos recibidos cuando fue legislador para aprobar la reforma energética, en la que están implicados pues un gran número de políticos. Algunos actualmente son gobernadores. A partir de que se destapó todo este tema, pues a partir de que el testigo estelar de la Fiscalía General de la República, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues fue traído de España para volverlo testigo especial, un testigo estelar, y dio cuenta de muchos detalles de corrupción en las que él también participó, por supuesto. Lozoya no fue a parar a la cárcel porque pues negoció con la Fiscalía hablar lo que sabía sobre este caso. Pero bueno, entiendo que hay toda una intención de castigar a los responsables de este asunto. Digamos, detrás de esto quiero entenderlo así, hay un anhelo de justicia, pero también tiene otras lecturas, ¿no? Otras lecturas, analizando el contexto político, pues es quitarse también los rivales que pueden surgir para el 2024. Una larga lista de políticos del PAN hoy están en capilla. El caso de Anaya es uno de ellos. En realidad, el escándalo lo revive políticamente porque ya ni nos acordábamos de que Anaya andaba haciendo precampaña para el 2024. Y en realidad, pues, aquí también es imposible no señalar que también es una forma de poderse quitar adversarios, posibles adversarios que puedan competirle al candidato de Morena en 2024. Y la otra, que me parece una lectura también interesante, es que conociendo cómo es el sistema político, tan retorcido, pues que el caso Ricardo Anaya sea usado para construir al candidato opositor que necesita Morena para el 2024. Porque no tiene gallos, ¿no? No hay gallos en los partidos, hay una escasez de liderazgos políticos, de tal manera que, bueno, se tiene que construir un candidato, y qué mejor forma de construirlo que mediante este escándalo y desde Palacio Nacional. Es mi punto de vista. Gracias, Ricardo. Bienvenido, Víctor Ronquillo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Por aquí tenía un poquito de problemas para entrar, pero se resolvieron y aquí estamos con mucho gusto. Saludos para todos. Gracias, Víctor Ronquillo. Hoy tenemos muchos temas, Guadalupe Correa Cabrera, muchos temas muy interesantes. Déjame nada más decir que el Universal está reportando con un video que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, ha llegado a Palacio Nacional minutos después de que se ha dado a conocer la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. Solo agrego que se ha ido comentando en días anteriores, sobre todo en medios de comunicación tabasqueños, la versión de
que supuestamente miembros del equipo de Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco, habrían filtrado que él estaba encaminado a ocupar un importante cargo en la administración federal. Veremos si esto es cierto. Adán Augusto López Hernández es cuñado, concuño del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y pues es una familia, la de Adán Augusto López, totalmente relacionada con el presidente López Obrador. Veremos qué es lo que sucede. Perdón, Guadalupe, por este breviario político-cultural, pero es que las cosas están sucediendo así. Guadalupe, sobre este tema de Ricardo Anaya, ¿cuál es tu opinión, por favor? Sí, bueno, yo quiero hacer 3 comentarios. No estoy en realidad muy de acuerdo con la visión de Ricardo, en el sentido de que, bueno, yo creo que el tema de Anaya, no creo que Anaya sea un contendiente fuerte para el 2024. Sin embargo, lo que está sucediendo, pues sí nos deja ver muchas limitaciones también de la actual administración, de la Fiscalía General de la República de nuevo, pero también nos remonta a algo que es verdad. Cómo se hizo la reforma energética, cómo Lozoya Austin y como miembros de partidos a través de dinero que venía de una compañía extranjera de Odebrecht, cómo este dinero se utilizó para, para poder tener los apoyos políticos necesarios para pasar la reforma energética, que no iba a ser buena para el país, sino iba a ser buena para empresas transnacionales. Creo que esto es un contexto que tenemos que recordar y que creo que esta cuestión lejos de lo político, de enfocarnos o no en el candidato en 2024, es una cuestión fundamental. Lo que sucedió de la mano del entonces cabeza de Petróleos Mexicanos, Lozoya Austin, con quien muy probablemente se hizo una negociación muy, muy importante, por lo que no, ahí estoy muy de acuerdo con Ricardo, por lo cual no pisó la cárcel, pero esto finalmente, ¿en qué está resultando? Está resultando simplemente en un show. Estamos viendo un show en el cual las personas de la oposición presentan a Ricardo Anaya como un perseguido político. Ricardo Anaya se presenta como un perseguido político, hace una serie de comentarios en las redes sociales fuera de cualquier proporción, de cualquier seriedad. Y por el otro lado, la Fiscalía General de la República, sin hacer su trabajo, no le proporciona al acusado el expediente. Esto me parece gravísimo, considerando lo importante de la acusación. Estamos acusando a políticos de primer nivel de haber recibido sobornos millonarios a cambio de una decisión, de un voto que era en perjuicio de la nación. Realmente es un atraco el que sucedió para beneficiar a empresas transnacionales. Y bueno, es una cosa mayor. ¿Cómo es posible que no se presente este archivo, que no se le proporcione al acusado y a su defensa? Esto me parece muy grave y, de nuevo, vuelve a poner el dedo en este tema tan importante que es el penosísimo papel de la Fiscalía General de la República. Por el otro lado, esta división tan importante y cerrar filas de la oposición para apoyar a cualquier personaje, no importando que hay acusaciones tan fuertes de corrupción. Esto me parece muy, muy complicado, ¿no? Pero estas acusaciones también deben estar sustentadas con algo, y eso es lo que una institución seria debería de hacer. Creo que, pues, aquí nadie queda bien parado, pero sí hay que recordar el centro de lo que sucedió, ¿no? El gran atraco a la nación. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema que tiene muchas aristas, muchos ángulos posibles, lleno de polémica, de contradicciones, de información, de todo. El tema de Ricardo Anaya y este episodio reciente que ha protagonizado. Víctor, tu opinión, por favor. Tienes toda la razón en que hay muchas aristas, ¿no? Y algunas de ellas han sido, pues, tratadas por los colegas que están con nosotros. Yo insistiría mucho en el contexto, lo que menciona Guadalupe Correa. Es muy importante pensar lo que en ese momento se daba en la historia de nuestro país. ¿Cuál era la intención
del gobierno de Peña Nieto, con este lema famoso de mover a México, que luego algún cronista, algún caricaturista tradujo como joder a México, según el propio Peña Nieto lo había dicho alguna vez. Entonces, bueno, este afán de joder a México tenía como su centro a lo que podemos considerar la operación de un Estado mafioso. ¿Por qué un Estado mafioso? Pues porque un Estado que se regulaba con las mismas prácticas con que se regula la mafia, ¿no? Con este intento de la compra de voluntades, con este llevar adelante los recursos del Estado a un propio proyecto empresarial. Eso era el Estado mexicano, el Estado mafioso fundado por Salinas de Gortari y que tuvo diferentes versiones a lo largo de los años y los sexenios siguientes. En este contexto, yo recomendaría mucho al público que nos mira que cuando realicemos trabajos de investigación y nos aproximemos a estas realidades, pues ahora aprovechemos todos los recursos que nos brinda la tecnología virtual. Por ahí en YouTube hay un video que no tiene desperdicio. Precisamente cuando Ricardo Anaya celebra junto con Peña Nieto y la Cámara de Diputados y los legisladores, los senadores y obviamente los prohombres del sistema político mexicano de entonces, en la Cámara de Diputados la reforma energética que ha salido adelante. Ese discurso no tiene desperdicio y de alguna manera describe a Ricardo Anaya de cuerpo completo y en sus propias palabras. ¿Quién es Ricardo Anaya? Pues bueno, un personaje ligado a lo que podemos considerar el oportunismo político que se define en el neoliberalismo. Un personaje que de ser secretario particular del gobernador Francisco Garrido salta y con el tiempo se convierte ni más ni menos que en el presidente interino del Partido Acción Nacional y luego el candidato presidencial. Ya mencionaba Guadalupe Correa la participación de Odebrecht en este tramado de dinero, poder, corrupción. Esta empresa, según sus propios datos, según la información que se dio a conocer cuando el responsable del área de fraudes de Odebrecht rindió cuentas ante la justicia brasileña, este personaje hablaba de que la empresa había destinado 735 millones de dólares para la compra de voluntades de políticos en el continente americano y también en el africano, en 10 países distintos. Obviamente partes de ese dinero llegó a México. Esto me parece muy importante señalarlo. Luego veamos cuáles fueron las finalidades centrales de la reforma energética. Mira, de acuerdo a la información de ese entonces, yo por ahí en ese tiempo publiqué un libro que se llama Reforma Energética o la ruina de Pemex, que por ahí se puede encontrar todavía, y si no, con mucho gusto me quedan aquí ejemplares y yo los obsequio a quien me busque, a los lectores que se interesen, al roncoblur@yahoo.com, a roncoblur@yahoo.com.mx, y ahí retrato la noche de la reforma energética, que además fue el 12 de diciembre. ¿Qué se buscaba? Bueno, lo que se buscó fue las tareas de exploración y posterior producción compartidas por Pemex y las empresas transnacionales que en ese momento arribaban ya a nuestro país como parte de este proyecto. Y luego obviamente se iba a llevar a cabo lo que podría ser el reparto de las ganancias de la renta petrolera. Por otra parte, y yo solamente quiero cerrar con eso mi comentario, bueno, da risa loca, que se pueda pensar que Ricardo Anaya es un contendiente y es un disidente. Vamos a ver el tamaño moral de este personaje, vamos a ver su propuesta de país, incluso en sus discursos y en sus participaciones en los debates cuando era candidato presidencial. De verdad, es terrible lo que ocurre. No quiero yo y no puedo permitir que lo frivolicemos, porque el frivolizar en algún momento dado limita la comprensión de esta realidad social.
En otro elemento que vale la pena discutir y otra arista tendría que ver precisamente con el contexto en que en estos momentos se presenta esta denuncia. Es coincidente el que un día después hayan estado en la Organización de Estados Americanos los presidentes de los partidos, es coincidente el que se inicie una nueva legislatura, es coincidente el que se haya dado marcha atrás en los hechos a la supuesta consulta sobre la revocación presidencial. Todo esto forma parte del escenario político de nuestra realidad del México del siglo XXI, Julio. Muchas gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ya lo menciona el propio Víctor, en estos días también uno de los hechos políticos notables o relevantes o susceptibles de analizar es esa comparecencia de los 3 dirigentes de los partidos que ahora van coaligados en la próxima Cámara de Diputados, el PRI, el PAN y el PRD, ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que al menos para un segmento de quienes analizamos la realidad política nacional e internacional, pues tiene pésimos antecedentes, sobre todo relacionado con lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales. Pero, ¿qué te parece, Ricardo Ravelo, esa visita de los 3 dirigentes partidistas a la OEA para decir que en México se realizaron narcoelecciones? Me parece ridículo lo que fueron a hacer allá a Estados Unidos y a presentar supuestas pruebas de la narcoelección, como si realmente estos personajes fueran ajenos a eso, ¿no? Yo creo que primero que nada hay que decirle al público que este hecho de narcoelecciones pues no es un tema nuevo en el país, si acaso escandaloso por lo que ocurrió el 6 de junio y que dicen ellos que se documentó que el cártel de Sinaloa y otros grupos del crimen organizado operaron en favor de los candidatos de Morena. Yo no pongo en tela de duda que eso haya ocurrido, con o la complacencia de los candidatos, porque bueno, finalmente el crimen organizado siempre ha intervenido en las elecciones en México y en buena parte de América Latina. El caso Colombia es muy revelador. Los cárteles que operaban allá venían imponiendo presidentes en Colombia desde los años 60. El último gran escándalo que se supo fue el caso Samper. Y obviamente en México, ¿qué podemos decir? Tamaulipas. Ha habido, yo creo que en toda la historia, narcoelecciones. Guerrero, narcoelecciones. Sinaloa, narcoelecciones. Michoacán, narcoelecciones. Veracruz, narcoelecciones. Es decir, el ingrediente criminal está y ha estado presente en la política. ¿De qué manera? Imponiendo candidatos, financiando campañas, y todas estas facilidades que ha tenido el crimen organizado para operar, pues lo permite la ley, lo permiten los actores. Es decir, no tenemos, digamos, una estructura electoral blindada para que el narco no participe de alguna u otra forma. Si se quisiera cambiar las reglas del juego, ya estuvieran construidas, digamos, algunas contralorías, algunos grupos de ciudadanos que auditen las campañas, que verifiquen quiénes van a ser los candidatos que van a lanzar los partidos, que auditen sus finanzas, que se conozca realmente de dónde obtuvieron su patrimonio, qué carrera política importante han realizado, cómo construyeron su vida política, económica, de dónde salió todo el dinero que puedan tener. Es decir, eso sería transparentar y a impedir que realmente el crimen organizado no participe. Pero bueno, el crimen organizado ha tenido mano libre con la complacencia del poder, de tal suerte que a mí me parece totalmente irrelevante lo que fueron a denunciar ante la OEA, un organismo además muy desprestigiado, que no tiene capacidad ni credibilidad, ni estatura moral para conocer de esto y menos para poder intervenir en el país. Yo creo que este México es un país de leyes. El problema es que no se aplican, no se cumplen.
ahí están los narcogobernadores, el caso Tamaulipas, pero hay muchos otros impunes, ¿no? El caso de Aureoles es un ejemplo, él también llegó financiado por el crimen organizado, nada más que ahora los grupos que ganaron en Michoacán son distintos a los que lo apoyaron a él. En fin, es una guerra, pero me parece irrelevante, totalmente irrelevante, independientemente de que en efecto el crimen organizado operó en la elección. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, el tema pues de la presencia de los 3 dirigentes partidistas en la sede de la OEA, pero algo que dice Ricardo Ravelo y que te pediría tu opinión, Guadalupe, además del otro tema de la presencia en la OEA. El poder del narcotráfico, del crimen organizado, es un elemento constitutivo del poder en México durante largo tiempo, décadas, ¿y eso no ha cambiado? Bueno, es una muy buena pregunta, pero por eso mismo yo creo que la respuesta a este tema, ¿no? Este tema podría dividirse en 2 partes. Por un lado, sí, esta visita a la OEA y por el otro lado, este aspecto que planteas, ¿no? Yo creo que se va haciendo más visible, o por lo menos en el caso, por ejemplo, de la administración de Felipe Calderón, en particular. Hablamos de que el número 2, bueno, el número 1, digamos, la mano derecha del presidente de la República, que declaró la guerra contra las drogas, Genaro García Luna, ahorita se encuentra preso en los Estados Unidos por supuestamente haber recibido millonarios cantidades de dinero para proteger a un cartel de la delincuencia organizada. Que en ese momento tenía el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán. Estoy hablando del cartel de Sinaloa. ¿Qué más que tengan o que no tengan, que haya pruebas, que no haya pruebas, que tener como el hombre más importante de la seguridad a una persona que estaba recibiendo, de acuerdo a las pruebas que supuestamente tiene Estados Unidos, que todavía no las hemos visto, pero no dudo que haya, porque al parecer ya hay miles y miles de archivos que se van acumulando en los meses que han sucedido, que era el que estaba encargado de la seguridad, Plataforma México, el que tenía en sus manos hacer la reforma policial, estaba vinculado directamente con la delincuencia organizada. Aparentemente, según investigaciones en los Estados Unidos, las investigaciones de la DEA por varios años, Operación Padrino, en la siguiente administración, el otro hombre fuerte de la seguridad, el jefe de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, estaba supuestamente vinculada con un cartel de la droga. ¿Qué más? ¿Hacia dónde más podría haber esta vinculación del poder político con la delincuencia organizada? Ahora, en este sentido, lo de las elecciones, todavía no entiendo bien a qué fueron estos personajes que realmente, en lugar de políticos, me parecían cómicos. Fue una situación triste, no cómica, sino triste, ¿no? Igualmente, el gobernador aún del estado de Michoacán, cuando se presenta a Palacio Nacional y se sienta supuestamente con algunas pruebas de que las elecciones en un estado en el cual hay una vinculación impresionante de la delincuencia organizada en todas las instituciones locales y del estado de Michoacán, que se ha extendido la violencia de una manera impresionante. Este gobernador que representa a un partido de aquellos que fueron a Estados Unidos, entonces tenemos un problema enorme. O sea, estamos teniendo delincuencia organizada en todos los ámbitos, pero me preocupa más que estuvo la delincuencia organizada vinculado con el anterior secretario de Seguridad Pública y con la anterior jefe de la defensa, el secretario de la Defensa Nacional. Eso es gravísimo. Ahora quiero ver mejor las pruebas, queremos ver estas informaciones, pero me parece un espectáculo de nuevo mediático, triste, alineándose, yendo a los Estados Unidos a resolver problemas que le competen a México y con una institución que en estos últimos tiempos está totalmente desprestigiada, que no se califica a sí misma y que está defendiendo causas que atentan contra la democracia hemisférica, que supuestamente yo creo que el papel de la OEA es tan penoso que
en lugar de promover la democracia, de promover los valores de libertad y democracia para los cuales fue creada, pues al contrario, ¿no? Está promoviendo la cuestión de Bolivia, el apoyo al golpe de Estado, el apoyo a una imposición de un grupo político en condiciones a todas luces antidemocráticas y apoyados por Luis Almagro, fue muy triste, ¿no? Entonces, claro, 3 personajes que ellos mismos representan lo peor de lo peor, o han representado partidos que están, o personajes que han estado vinculados a la delincuencia organizada, ahora van a Estados Unidos a denunciar lo mismo que deberían de ellos arreglar en su casa. Es muy penoso todo esto. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema de los 3 dirigentes partidistas de oposición? Jesús Zambrano, Marco Cortés y Alito Moreno yendo a la OEA a denunciar que en México hay narcoelecciones. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Antes de eso, solamente se me quedó algo muy importante en el comentario anterior, que tiene que ver con hasta dónde puede llegar esta red de complicidades establecidas por el Estado mafioso, operando en la reforma energética y en el mover a México. Sin duda, hasta Peña Nieto y Luis Videgaray. Creo que ese es el gran tema que debe ocuparnos en el futuro, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Y luego, bueno, en relación a ello, mira, creo que hay, igual que en el otro tema, varias aristas, ¿no? Yo empezaría por el propósito, lo que se buscó con esta presencia. Sin duda, se busca deslegitimar al gobierno actual. Uno puede estar o no de acuerdo con este gobierno, en fin, pero no hay duda de que esto es parte de una estrategia política que ha tenido diferentes expresiones. Sin duda, la alianza entre los partidos de oposición es una de ellas. Lo es también este asunto, ¿no? Porque se busca deslegitimar en un terreno y en un espacio temático que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver también con la posible vinculación de este gobierno con el crimen organizado. Obviamente, uno de las aristas a las que se ha puesto sobre la mesa, uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa y que tiene mayores críticas, es el asunto de la seguridad. La estrategia de abrazos y no balazos, que no me da tiempo de revisar y argumentar algo sobre esta estrategia, pero este intento de deslegitimación es muy preocupante, y es muy preocupante porque al final de cuentas es parte de una estrategia seguida en otros países por parte de los sectores más retardatarios y conservadores. En Argentina, en Brasil, en Bolivia, ya lo mencionabas. Esta estrategia que tiene que ver también con el manejo de los medios de comunicación conservadores y ligados a estos intereses. Por otra parte, yo quisiera también señalar, y aquí seguimos el proceso electoral del 6 de junio. Lamentablemente, una de las limitaciones del actual periodismo en México, además de muchas otras, tiene que ver con la falta de miras, con la falta de horizonte para ejercer un periodismo auténtico de investigación y estar en el campo de los acontecimientos. No hubo una cobertura profunda de las elecciones del 6 de junio, no se asistió, por lo menos yo no lo vi en los medios que tuve la oportunidad de seguir, los medios televisivos, los medios de internet, incluso las páginas de algunos periódicos, en fin, en donde no fueron a la acción, no fueron a lo que podían considerarse las trincheras, donde se confrontaba un proyecto de democracia a esta presencia del crimen organizado que es innegable. Por eso no sabemos realmente lo que ocurrió, aunque hay reportes, aunque hay denuncias, aunque se sabe y hay información de la dirigencia priista en Sinaloa, pues detenida y secuestrada por horas, ¿no? Pero no sabemos realmente qué ocurrió porque no se reportó,
y porque al final de cuentas tampoco, al parecer, existen pruebas contundentes sobre este hecho. Este es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Otro asunto del que ya mencionaba Guadalupe Correa, pues la presencia de estos personajes, a mí me dio risa porque de verdad, pues es parte de la tragicomedia nacional, como decía el maestro José Agustín, ¿no? Y da risa verlos ahí con la bandera de la OEA, con Luis Almagro. Da risa porque al final de cuentas esta estrategia pues es una estrategia que ha sido develada pues por muchos otros periodistas, por muchos otros observadores, y que es evidente en el intento de deslegitimación. Yo quisiera simplemente señalar, Julio, para concluir, bueno, el PRI ha prohijado al crimen organizado. El PRI y sus antecedentes, pues tienen que ver con la construcción de un gobierno, lamentablemente en el que se repartieron la riqueza y las ganancias y las opciones políticas, los caciques posteriores a la Revolución Mexicana. El PRI de los licenciados, diría Carlos Fuentes. Por otra parte, pues del PAN, ¿qué decir? El PAN y la guerra del narco, el PAN y la iniciativa Mérida, que ahora se señaló en la mañanera, el PAN y García Luna. Y por otro lado, bueno, los que parecerían comparsa de todo esto, pero no lo son, son el Partido de la Revolución Democrática. Solamente, pues ya lo citaron a Silvano Aureoles y sus vinculaciones con el crimen organizado. Y lo otro que no podemos olvidar es el Partido de la Revolución Democrática ligado a los intereses más oscuros en la noche de Iguala, aquella desaparición de los 43 estudiantes que nos llevaron a un ejercicio periodístico realizado por muchos colegas que develó la complicidad existente en ese estado entre los viejos caciques, el poder político y el narcotráfico. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, otro tema que creo que podemos aquí analizar y comentar es este relacionado con el Quédate en México, el programa migratorio sobre el cual se pronunció la Corte en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió, el propio presidente de la República ha dicho que México seguirá ayudando a Estados Unidos en estos temas. ¿Qué significa y qué opinas sobre este asunto del Quédate en México, Ricardo? Bueno, es muy idealista este Quédate en México. Realmente habría que preguntarle a los migrantes, ¿no? ¿Hay opciones, hay oportunidades para quedarse en México realmente? ¿Están las condiciones dadas para que realmente la migración no sea un fenómeno perturbador para Estados Unidos? A mí me parece que, digo, es un buen propósito, pero no están las condiciones dadas. Los países implicados en este problema de la migración, pues han argumentado y los gobiernos han dicho, y este es un punto central en este problema, es la escasez de oportunidades, ¿no? La pobreza, la falta de empleo, la desgracia que sigue a estos países y también que arrastra a poblaciones completas a buscar el llamado sueño americano, buscar una oportunidad distinta de realización de la vida, de tal manera que creo que mientras las condiciones en México y en Centroamérica no se apuntalen, no haya realmente una derrama financiera que permita la creación de empleo, la atención de estas desigualdades que son los detonadores de la migración, pues realmente veo muy difícil que un programa como el Quédate en México pueda generar resultados. Hay un planteamiento que me parece que no se ha, bueno, hasta este momento no se ha ejecutado, que lo hizo el gobierno mexicano. Es decir, la mejor cortina para detener la migración es la inversión que Estados Unidos tiene que hacer en esta región, pues. Ese punto, esa derrama financiera no la vemos. O sea, no vemos que se apliquen los recursos, como México llevó incluso a algunos países de Centroamérica el programa de siembra de árboles, ¿no? que ha hecho muy popular el presidente de la República,
como una manera de crear empleos. Hubo polémicas, se lo rechazaron, en algunos países lo aceptaron, pero creo que sigue estando pendiente el tema de qué va a pasar desde el punto de vista financiero, humano, social, qué políticas se van a aplicar, con qué se dispone o de qué se dispone para poder frenar la migración, pero no con la fuerza, sino con inversión, con trabajo, con empleo, que me parece que sería lo más destacable de un proyecto que quiera realmente resolver el problema y no solamente administrarlo. Uh-huh. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Sobre este tema, Guadalupe, ¿qué opinas sobre el Quédate en México? Sí, claro que sí. Bueno, era algo que se veía venir, que se esperaba. Las administraciones demócratas y republicanas, y esto es muy claro, han seguido una línea muy estable y muy continua, ¿no? Hay más continuidad que cambio de la administración de Bill Clinton a la administración de George W. Bush, a la administración de Barack Obama, a la administración actual de Joe Biden. En realidad, todo tiene que ver con fuerzas económicas. Esta idea de México como un tercer país seguro fue puesto en la mesa no por la administración de Trump, sino por personajes muy importantes en el manejo fronterizo en la administración de Barack Obama y que también estuvieron en la administración de Bill Clinton. Entonces, la idea de México como un tercer país seguro involucraba recursos para México, para que México pudiera procesar las solicitudes de asilo como lo había estado haciendo de una manera para ellos muy importante Turquía, pero ahorita el liderazgo político ha cambiado mucho estos procesos en el caso de Turquía, pero para que México hiciera esto. Entonces, Marcelo Ebrard llega en 2019 y le impone Donald Trump este programa Quédate en México, sin recibir los recursos para que México pues pueda hacer lo que hizo, o sea, esta idea de tercer país seguro, que también un tercer país seguro es Canadá. Entonces, se encuentra una manera más fácil, más barata para los Estados Unidos, que es simplemente regresar a la gente y mientras ellos hacen o operan un sistema de metering, que es hacerlos a los migrantes que se desencanten por tanto tiempo que van a tener que seguir esperando. Esto es una cuestión muy importante. Entonces, traslada a Estados Unidos los costos a México de una política migratoria pues totalmente quebrada, de un discurso doble en el cual aceptas de manera selectiva a algunas personas para que lleguen a tu país a trabajar como ciudadanos de quinta y los mantengan ellos invisibles. Entonces, en realidad esto es muy, muy bueno para Estados Unidos. Con este tipo de crisis, con el COVID-19, con la continuación de los problemas en América Central, en otras partes del mundo, en Sudamérica, pues obviamente la opción y los trabajos que existen en Estados Unidos porque existen, porque si la gente quiere ir a Estados Unidos es porque algunos lo hacen. Entonces, esta política de doble cara que sigue teniendo Estados Unidos, pues qué mejor continuar con el Quédate en México. Que vengan los que tienen más redes, los que tienen más recursos y que se queden en México los que realmente no pasen esta selección de personal de alguna forma informal, de alguna manera, ¿no? Entonces México ha estado atado de manos y pareciera ser que México ya negoció con los Estados Unidos que ellos iban a dejar hacer y dejar pasar. México no tiene los recursos para poder darle a los refugiados que vienen de otros países apoyo como se debe hacer. Y Estados Unidos no está dispuesto a darle a México estos recursos. Creo que Estados Unidos debería, porque México al decir, pues a mí no me avisaron, pero pues yo los voy a tener, ni siquiera está haciendo ejercer su derecho para poder darle a estas personas una mejor recepción. Y posibilidades. Esto simplemente es un traslado de costos que México como patio trasero está aceptando en el tema de la migración. Desafortunadamente es así, pero supuestamente a México no le queda opción. Yo creo que Estados Unidos prometió vacunas y bueno, la inversión que Andrés Manuel López Obrador quiso con Donald Trump no la ha tenido con Biden, pero bueno, tal vez llegaron a un momento. Creo que los dos países están jugando un papel un poco hipócrita y de aquí de nuevo, ¿no? El canciller Marcelo Ebrard se vuelve a poner el sombrero de que yo soy muy bueno, yo
yo no, pues no me meto con esto, pero recibo refugiados afganos y siempre está ahorita en estos años y vamos a seguir viendo este protagonismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en acciones que no van a derivar en nada, pero sí simbólicamente le están dando a él pues un gran papel protagónico. Entonces él está en la mejor posición que puede estar sin realmente estar haciendo algo de contenido, de sustento, como también esta histórica decisión de hacer una demanda contra las compañías productoras de armas en los Estados Unidos. Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, sobre este tema del quédate en México y pues la postura del gobierno de Joe Biden, la postura del gobierno mexicano, en fin, sobre el quédate en México. Víctor Ronquillo, por favor. Mira, yo partiría de que es necesario, urgente, tenemos que exigir que en México se revisen el tema de la política migratoria seguida por nuestro país, labor del Patrón del Sur, no a la estrategia de que México represente un muro de contención para la aparente migración que viene de países que se encuentran en la total ruina económica, en la total ruina política y social. Es deber fundamental mirar desde una perspectiva distinta en movilidad, más allá del asunto de la seguridad, porque ese es el tema y esa continuidad de la que habla Guadalupe a lo largo de diferentes periodos gubernamentales en Estados Unidos ha tenido como un elemento. Bueno, pues está, se ha salido de la transmisión Víctor Ronquillo. Estaremos listos para reincorporarlo en cuanto su servicio de internet nos lo permita. Ya sabe que siempre andamos con este tipo de problemas. Ricardo, antes de continuar con otros temas, ¿qué te parece? Ya está ahí, Víctor, ¿nos escuchas? Entonces yo decía, sí, les escucho, y yo decía que el tema es también un tema económico, pero lamentablemente por la seguridad. ¿Qué está pasando? Vivimos una crisis migratoria en el norte y en el sur de las fronteras mexicanas. Por unas, a esperar la condición de refugiados por parte del gobierno de Estados Unidos, que niega el derecho de asilo, que niega el derecho a ser considerados refugiados en este momento. Por otra parte, en el sur estamos viviendo un fenómeno muy preocupante. El título 42, un programa instaurado en la administración Trump, dejaba de ver a los migrantes como criminales o como aliens y los veía ya como un foco. En las semanas recientes a Tapachula y otras ciudades del sur han llegado charters, vuelos de deportación con familias de migrantes, llevándolos a una condición extrema de inseguridad y de vulnerabilidad, abandonándolos en la frontera con Guatemala. Esta es la realidad, más allá de eso y las buenas intenciones de López Obrador, del actual comisionado o presidente del Instituto Nacional de Migración, de Joe Biden y del charming de Kamala Harris, hablando de inversiones en Guatemala y en México para contener el fenómeno migratorio. De verdad que la situación es muy preocupante y tanto en el norte como en el sur, en Juárez, en Tijuana, en Nuevo Laredo y en Tapachula y otras ciudades fronterizas, se vive una situación de extremo dolor humano. Cientos de miles de personas migrantes, ¿no? Quizá exagero al decir cientos, perdónenme ustedes, es el ánimo del reportero de impactar, pero sí deben ser miles de personas migrantes. Bien, gracias, Víctor. Ricardo, son las 2:48 p.m, ya estamos en el tramo final de este programa, pero no puedo dejar de comentar con ustedes y pedirles su opinión sobre este tema que ha sucedido en estas horas, en estos minutos recientes, que es el anuncio que ha confirmado el
coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de que la señora Olga Sánchez Cordero deja su cargo en gobernación y regresa a la senaduría donde tenía licencia, y se habla de que ella podría presidir la mesa directiva del Senado, siendo gobernación un espacio que debería tener un peso muy importante en asuntos de seguridad, de migración y demás. Ricardo, ¿cuál será el saldo? ¿Cuál es el saldo que crees que deja la señora Sánchez Cordero y cuáles serían las expectativas de un nuevo secretario, sea quien sea? Mira, yo creo que todo cambio es positivo. Realmente el papel de Olga Sánchez Cordero fue muy mediocre al frente de la Secretaría de Gobernación. Estos puntos que mencionas, por ejemplo, con el tema migratorio, tuvo, yo creo que una participación bastante gris. En el tema de la seguridad, desde mi punto de vista, pues realmente no hizo absolutamente nada, porque, bueno, finalmente la responsabilidad mayor la tiene las Fuerzas Armadas. Ella no pintó, salvo cuando mencionó que el gobierno de López Obrador estaba negociando con grupos del crimen organizado, que bueno, luego fue desmentida por el presidente, que yo creo que bueno, finalmente dejó ahí un dato que creo que no era mentira. O sea, sí hubo en su momento, no sé ahora, acercamientos con grupos criminales, pero el papel de Sánchez Cordero, digo, conociendo cómo han operado otros secretarios de gobernación que han tenido un peso específico, que han tenido un liderazgo, que han mostrado, digamos, ciertas capacidades para negociar con la oposición, con los líderes partidistas, con personajes del poder, pues creo que Sánchez Cordero en ese sentido pues se quedó muy limitada, ¿no? Yo no sé si por incapacidad o porque finalmente el presidente también ha impedido en muchos momentos que sus colaboradores realmente puedan brillar con luz propia. Entonces, me parece que ya le hacía falta al gobierno de la Cuarta Transformación un cambio en el gabinete, pero no un cambio por renuncia, sino un cambio realmente visto desde la Presidencia de la República como la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación, de cara al segundo tramo del sexenio, pues realmente pueda desarrollar una actividad más protagónica en lo político y en el tema de la seguridad pública. Finalmente ella regresa al Senado, pero la lectura aquí creo que apunta mucho al tema del supuesto conflicto que hay entre Ricardo Monreal y el presidente de la República por la candidatura del 2024. Es decir, Monreal se ha quejado de alguna forma de que no está en el ánimo del presidente, aunque el presidente diga que todos tienen posibilidades para gobernar este país, él no se siente incluido. Entonces, Monreal lo que planteó es que, bueno, iba a prender veladoras a Santo Niño de Atocha para poder realmente convencer al presidente de que él es una opción viable para el 2024, a partir de que los reflectores, como sabemos, se han centrado en solamente dos personajes, ¿no? En el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y creo que aquí esto incomodó mucho a Monreal. Esto habría sido un motivo de roce, de cierta diferencia. Y bueno, creo que el mensaje está ahí. La salida de Sánchez Cordero para sustituir en el mando camaral a Ricardo Monreal. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de esta salida? ¿Cuál es el saldo de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación? ¿Y cuáles son las perspectivas del nuevo personaje que llegue? ¿Qué opinas, Guadalupe? Sí, es un movimiento también, me parece que esperado. Me hubiera esperado cambios pues mucho más cercanos, ¿no?, a las elecciones de medio término. Creo que hay posiciones que han estado ocupadas por personalidades que no han dado, como se dice de manera coloquial, el ancho.
Y Olga Sánchez Cordero es una de estas personas, una de estas figuras. Creo que en los diferentes ámbitos que se le han presentado, pues ha resultado ser una funcionaria gris, una funcionaria que no ha sabido hacer su trabajo ni tejido consensos de una forma espectacular como se necesita ahora en estos momentos. En el tema de migración, bueno, tenemos un saldo muy negativo y lo seguimos teniendo. Por un lado estaba yo hablando de Marcelo Ebrard, que ha ocupado pues un rol muy protagónico, que ha utilizado como plataforma la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que Olga Sánchez Cordero, pues muy timorata, muy gris, le dicen que es un florero. Hoy estaba viendo cuáles son los comentarios, ¿no?, con respecto a su salida. ¿Qué va a hacer ella en el Senado? Creo que el Senado, y más si ella se catapulta como, de nuevo, la persona que lo va a encabezar, que va a encabezar al gobierno de la Cuarta Transformación en el Senado, pues yo también tendría bastantes asegúnes, ¿no? Creo que ella no ha resultado ser la vocera ni la persona que ha articulado el proyecto de la Cuarta Transformación. Me parece una persona que en su paso por la Suprema Corte de Justicia, pues hizo cosas interesantes, pero definitivamente ahora no le veo relevancia, desafortunadamente. Por el otro lado, y creo que aquí es muy importante el papel de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal ha resultado ser un político muy hábil, pero también un político que está dispuesto a hacer las cosas para beneficiarse a él mismo. Y esto lo hemos visto durante toda su carrera. Hay que tener cuidado con Ricardo Monreal. Me imagino que el presidente marca su distancia precisamente por ese cuidado y muy probablemente se va a rodear de personalidades mucho más cercanas a él, como este político, Adán Augusto de Tabasco, ¿no? Probablemente lo que va a hacer es rodearse de gente de confianza. ¿Por qué? Porque cuando él fue elegido en 2018, formó un equipo muy diverso de muchos grupos que lo apoyaron, pero ahora tiene que cerrar su sexenio con apoyos y un grupo en el que él confíe, ¿no? Recordemos que Olga Sánchez Cordero pues está relacionado a Ernesto Zedillo, a otros grupos que no necesariamente, pero bueno, es una persona cercana al presidente, obviamente más que Ricardo Monreal. Entonces, bueno, vamos a esperar a quién va a ser. La pregunta es, y la pregunta que me acaban de hacer ahorita algunas personas, ¿quién será? Y si estamos en una era, yo veo, de vacas flacas. No veo ahorita mismo en el tablero político a una persona de que de bote pronto yo pueda decir, esta persona actuaría bien en la Secretaría de Gobernación. Creo que Ricardo Monreal tiene algunas características, yo no estoy diciendo que Ricardo Monreal sea la persona indicada, de ninguna manera, simplemente estoy tratando de decir que su audacia, que su rapidez para hacer las cosas, pues lo pone en un papel muy diferente al de Olga Sánchez Cordero, y tenemos vacas flacas, ¿no? No tenemos políticos, o no los veo yo, por lo menos, ahorita, con la integridad y con la capacidad o la efectividad, el dinamismo y la capacidad para poder, así lo veo yo, para poder ocupar ese puesto tan importante. Vamos a ver cuál es la decisión de Andrés Manuel en estas horas que vienen. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Pues ya ha develado el secreto, ya ha dicho el presidente López Obrador, puso un tuit, dice: agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero, quien nos ayudó como secretaria de Gobernación. Mi amigo, paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación. Así es que queda Adán Augusto López Hernández, un personaje absolutamente relacionado con el presidente López Obrador a lo largo de toda la carrera. En Tabasco, cuando nadie quería dar fe de las reuniones que organizaba el joven Andrés Manuel López Obrador para organizar el PRD en momentos muy difíciles en los que era mucha la represión, el notario público de Tabasco, Payambé, ese era el nombre ya difunto, Payambé López, fue exactamente quien daba testimonio como notario de lo que sucedía ahí, de lo que acontecía
en esas reuniones, en medio de la presión y de los grupos políticos que en aquel tiempo mantenían verdaderamente un control absoluto de la política en Tabasco. El notario público Payambé López Falconi. Su hijo, Adán Augusto, ya llegó a gobernador de Tabasco, ahora será secretario de Gobernación. Una de sus hijas, casada con Rutilio Escandón, quien es actualmente el gobernador de Chiapas. Otra hija, funcionaria de primer nivel en el sistema de administración tributaria. Y bueno, pues se va cerrando, y coincido mucho con lo que dice Guadalupe, de que creo que el gobierno de López Obrador tiene que cerrar filas con gente de su absoluta confianza. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa con lo que nos digas sobre este tema de la salida de Sánchez Cordero y ahora la llegada de Adán Augusto López Hernández. Víctor, por favor. Bueno, empezaría diciendo que soplan vientos del sur, ¿no? Sí, pues sí. Es evidente, soplan vientos del sur. Es el eje Chiapas-Tabasco, es el que está dominando, como antes fue Estado de México, Hidalgo con Peña Nieto. Exactamente, lo dices muy claramente, Julio. Y bueno, yo creo que aquí tendríamos que pensar también en cuál es la definición de las funciones de la Secretaría de Gobernación. ¿Para qué sirve la Secretaría de Gobernación? ¿Para qué le sirve a este proyecto de gobierno? En los primeros 3 años de este gobierno no hay duda de que hubo una indefinición creciente y solamente el asunto del tema de derechos humanos fue tratado con celeridad y de acuerdo pues a las alarmas que por todos lados se encendieron. El tema migratorio, ya lo señalábamos, exige una absoluta revisión e inmediata revisión. Por otra parte, creo que los hilos de lo que podíamos considerar la construcción de consensos que tendrían que ser una tarea de la Secretaría de Gobernación, aún en tiempos de un gobierno que tiene que atender a diferentes posiciones, no se establecieron de manera cabal. Por otra parte, sí creo que en ámbitos de la realidad, de la defensa de los derechos humanos, de la atención por parte de Encinas a problemas que fueron en su momento pues de incandescencia, se logró con cierta atingencia, ¿no? Y eso sí creo reconocerlo, pero creo que lo que encontramos ahora con esta designación es, por una parte, sí, atender a una necesidad evidente, ¿no? El cerrar filas ante lo que puede considerarse la segunda parte del sexenio y cuando vienen momentos pues mucho más difíciles en esta realidad política con una oposición que pues va por todas y con todo, como lo demuestra esta estrategia que hemos mencionado. Por otra parte, existe en la Cámara de Diputados pues una evidente controversia política que será creciente. Y hay también elementos que nos pueden hacer pensar que en la realidad terrible, y que no me quede el tiempo para comentarlo, pero en términos de los cambios que habrá junto con las presidencias municipales, de la correlación de fuerzas políticas vinculadas a lo que podemos considerar el crimen organizado, los intereses caciquiles, en fin, estas realidades que se manifiestan y se expresan en diferentes contextos del país. Por tal razón, a mí me parece que el cambio era urgente, era necesario, pero que más allá de los nombres, exige una redefinición de las tareas de la Secretaría de Gobernación en el gobierno actual. Bien, Víctor, pues muchas gracias. Y bueno, son las 3 de la tarde con 2 minutos, así es que hemos llegado al final de nuestra mesa de seguridad de este jueves 26 de agosto. Ricardo Ravelo, gracias por la participación. Si quieres agregar algún comentario que todavía alcancemos a hacer con brevedad, con mucho gusto, y agradecerte, Ricardo.
Sí, bueno, a propósito de lo que mencionaba Víctor, es decir, por eso el cambio en gobernación, pues ese redireccionar, yo creo que la política de la Cuarta Transformación de cara a lo que viene, el 2024, yo creo que esto ya está caminando y a pasos muy acelerados. Pero a propósito de lo que decía Víctor de los opositores que irán con todo, en realidad yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? Porque en realidad habría que ver y preguntarse si hay realmente opositores. Yo no veo un perfil de opositor en ninguna ala política, en ningún partido, verdaderamente un contendiente de nivel que pueda competirle al candidato que vaya a sacar la Cuarta Transformación. Ahora, en el hipotético caso de que surgiera alguien, yo creo que tampoco habría que preocuparse, ¿no? Yo creo de ese personaje o de esos personajes se encargará la Fiscalía General de la República. Bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, el postrecito, si tienes algo que agregar, y como siempre agradeciendo tu participación. ¿Qué pasó? Tu micrófono, Guadalupe. Perdón, sí. Se me había olvidado, sí. Pues yo también agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con ustedes, siempre es un placer. Sí, yo quisiera decir que, pues, creo que nada más cerrando un poco con la anterior plática, creo que el presidente debe de redefinir algunas prioridades. Estos son momentos muy importantes y, de nuevo, hay todavía algunos personajes en algunas secretarías. Yo quiero que le vaya bien a mi país, quiero que le vaya bien al presidente, porque así nos va bien a todos, ¿no? Es muy importante. Creo que el tema de la fiscalía también habría que considerarlo. Creo que se tienen que hacer algunos movimientos muy importantes. El presidente tiene que saber lo que ahora es ahora o nunca. Y yo creo que debería de haber cambios muy importantes en la Fiscalía General de la República. Creo que es problema tras problema tras problema, y esta falta de seriedad y de capacidad por parte de la Fiscalía podría ser, como hemos hablado antes, la peor piedra en el zapato, la piedra en el zapato más grande del gobierno de la Cuarta Transformación. Bien, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, ahora sí, el postrecito, por favor, ya para cerrar esta mesa. Víctor. Bueno, mira, celebro es buenísimo, mi querido Ricardo, te llevaste la tarde, con ese cierre, pero bueno, pocas veces se dan buenas noticias en esta mesa y en este programa. Yo lo quiero hacer. Mira, yo celebro el que 21x21, esta colección editorial del Fondo de Cultura Económica, se haya lanzado al aire, y son, pues bueno, 100,000 ejemplares gratuitos para 100,000 lectores que esperarán y conocerán la historia, la crónica, la literatura de nuestro país. Mira, en un país en donde lamentablemente el problema es la desinformación, en donde el problema es la falta de mirar a fondo en cuestión de muchas realidades sociales, políticas, la lectura nos puede llevar a la buena noticia de la comprensión de la realidad. Y yo sí celebro esto, obviamente, pues 100,000 ejemplares gratuitos en un país de 120 millones de personas aparentemente no es nada. Ahí está la clave de lo que puede ser la distribución de estos libros, pero en buena hora de que, a pesar de la crisis económica, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que vivimos y aquí discutimos semana con semana, pues el Estado mexicano tenga la voluntad de aprovechar los recursos que provienen del crimen organizado y los negocios de la tranza para publicar libros. Eso lo celebro mucho, Julio. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ahora sí, gracias, buenas tardes, y gusto de verte tan sonriente y tan contento en los momentos. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Buenas tardes, Julio, gracias, y un saludo a todos mis amigos. Sale. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, que les vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación otra vez y con un gusto de estar con ustedes. Gracias. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas gracias a todos y un placer.